Ya a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. Es jueves y tenemos mesa con los estudiantes universitarios, con los jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que hoy nos acompañan. Son de la Facultad de Comercio y también de la carrera de Comunicación. Muchísimas gracias. Estará con nosotros Luciano Martínez, Juan Roberto Zavala y bueno, Sujei Olazarán, quien siempre nos acompaña como cada jueves, pero hoy pues ha tenido una emergencia que atender. Esperemos que todo salga muy bien, Sujei. Te enviamos un saludo. Y bueno, pues hoy en la mesa estarán Juan Roberto Zavala, le decía, y Luciano Martínez, a quienes saludamos a la distancia. Iniciamos con Luciano Martínez. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es acerca de lo que ocurre en las redes sociales, en Internet. Siempre se ha alertado que las redes sociales, que el Internet, pues representan un riesgo muy grave para los jóvenes, pero también son los jóvenes quienes están utilizando estas herramientas y no exactamente con buenas intenciones, porque a través de esta tecnología también exhiben no solamente su vida privada con facilidad, sino que también exhiben la vida de otros jóvenes, incluso son objeto de acoso de distintas índoles, de distintas maneras. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos, le decía, con Luciano Martínez de la carrera de Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy contento como siempre de poder participar en esta mesa de análisis, esta mesa de diálogo con mis compañeros y bueno, desearle un buen día a mi compañero y bueno, a Sujei que todo salga bien y al auditorio en general muy buen día. Gracias, Luciano Martínez. Las redes sociales se ha convertido, decíamos, dicen los expertos, en un riesgo muy grave para los jóvenes, pero también hay que decirlo que los jóvenes también lo están utilizando como una herramienta para, no solamente para exhibir su vida privada con facilidad, sino también para el resto de los jóvenes, ¿no? Y no siempre con muy buenas intenciones. Las redes sociales pues ya son parte fundamental de nuestra vida. Creo que les hemos dado ese lugar y han venido a ocupar, creo que parte fundamental de nuestro desarrollo social. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, a que generalmente pues ya hacemos el contacto con otras personas, no solamente en nuestra localidad, sino alrededor del mundo a través de ellas. Y muchas veces se genera esta situación, ¿no? Que conocemos personas solamente por redes sociales y no de manera física. Hay personas que son mucho más abiertas a la hora de dialogar o bueno, si se le puede llamar de esa manera, dialogar o de expresarse por medio de redes sociales que al hacerlo persona a persona. Entonces esta es una situación que bueno, ha venido a modificar las relaciones en general. ¿Qué pasa? Pues bueno, que junto con este tipo de situaciones tan positivas como las que podemos destacar, esta posibilidad de estar en contacto con una persona 24/7, con tu familia, de saber cómo están, pues bueno, también vienen estas otras cosas que son, creo que la palabra es inherentes al ser humano, que ya vienen con el ser humano, que tal vez no deberían de ser personas antivalores y todo este tipo de situaciones que pueden ser también positivas o negativas, como lo vengo diciendo, ¿no? Nos puede servir tanto como para ayudar a una persona en situación de calle y pedir apoyo para esta persona que necesita de una ayuda, pero también puede servir para exponer lo peor de otra persona que simplemente a lo mejor te cae mal. Entonces viene ahora sí que, como se dice, ¿no? Viene junto con pegado. Y esto es lo que está ocurriendo, porque a través de redes sociales nos hemos dado cuenta que existen páginas precisamente donde se exhiben ciertas situaciones de jóvenes o en la que participan jóvenes y estamos hablando pues ya incluso no tan jóvenes, son por lo regular jóvenes profesionistas, jóvenes universitarios. Sí, es que, bueno, todos sabemos la situación por la que estamos pasando y sabemos que hay personas que realmente están muy preocupadas y que están intentando llevar de la mejor manera lo que viene a ser su cuarentena o esta parte de aislarse para poder proteger a su familia, para protegerse a sí mismo. Y al ver que hay otro grupo o otro sector de personas que no quieren hacer caso de esta situación y que prefieren simplemente ignorarlo, pues han tomado a través de las redes sociales la posibilidad de poder decir, pues mira, estas personas se están arriesgando. Tiene sus lados positivos, pero también tiene sus lados negativos, porque
de manera positiva yo puedo decir, bueno, al menos me entero de que si en mi comunidad hay algún grupo de personas que no se está cuidando, pues si me los topo intentaré no acercarme a ellos. La otra situación es que están utilizando tu imagen sin tu consentimiento y esto es un delito, esto no debe de ser. Entonces, vaya, tal vez de manera moral, yo podría decir que justificable, pero de manera legal pues no tanto. Tú hablas en relación, o ya en particular, estas páginas que se han creado para exhibir a aquellos jóvenes que andan en fiesta, aquellos jóvenes que no respetan esta cuarentena o este aislamiento, que, bueno, realizan fiestas a pesar de esas restricciones, pero no son las únicas páginas donde se exhiben a los jóvenes, porque también hay otro tipo de páginas que abundan en las redes sociales, o bueno, mejor dicho, que abundan en Internet. Juan Roberto Zavala, también en esta mesa de análisis, te escuchamos. Buenos días. Bueno, hemos tenido problemas en la comunicación con Juan Roberto Zavala, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, él es de la carrera de Administración de la Facultad de Comercio, y también interesante conocer el análisis de Juan Roberto, lo decíamos, acerca de esto que circula en redes sociales, que lo están utilizando los jóvenes, son quienes exhiben a sus amigos, a quienes exhiben precisamente a los jóvenes, lo decía Luciano Martínez en el caso particular, han creado estos sitios donde se muestra a los jóvenes que no han respetado la cuarentena, los jóvenes que andan de fiesta, pero decíamos, no es la única manera en la que exhiben a estos jóvenes. Han creado más espacios a través de Internet. Juan Roberto Zavala, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y tengan un excelente jueves todos los presentes en la mesa. Luciano, como siempre, agradeciendo a Claudia. Y pues bueno, Sujei, le deseamos lo mejor por esta falta. Reiterando mi agradecimiento contigo, Claudia, por invitarnos al programa. Y bueno, este es un tema que al hoy por hoy, en el México en el que vivimos, como mencionó Luciano, las redes sociales son un mal necesario en nuestra vida. Creo que tiene sus pros y sus contras este tipo de páginas. Creo que este tema abarca muchos subtemas, como tú mencionas, que van desde los jóvenes que se han envuelto en temas relacionados a la violencia a la mujer o hasta personas que vivieron la cuarentena. En cuanto a esta plataforma que está en distintas ciudades y que al día de hoy en nuestra ciudad tiene bastante auge, es precisamente esta página para exhibir hombres que se han visto envueltos en temas de violaciones, temas de acoso, de ciberacoso, de difundir fotos íntimas sin consentimiento de la mujer, un sinfín de actos totalmente tachables. Pero esto tiene un trasfondo, como tú dices, Claudia, esto también tiene un porqué. Creo que lo que detonó este tema principalmente fue la impunidad de parte de nuestras instituciones al no hacer valer los derechos de nuestras mujeres. Es decir, yo creo que en este país nadie está de acuerdo en que la mujer sea partícipe o se vea envuelta en prácticas de violencia o subalternancia, como muchas veces se muestra y se normaliza. Creo que lo que detonó esto fue el hartazgo de la mujer al no ser escuchada por los medios correspondientes y evidentemente al ser ignorada de alguna manera por la ley. Es normal que se muestre este tipo de comportamientos por tantos años de violencia, por tantos años de denigrar al sexo femenino a lo largo de los años. No es algo nuevo, esto es algo que recordemos a las mujeres de las maquiladoras de Juárez, miles de mujeres asesinadas por el mero hecho de salir a trabajar. Creo que esa parte es entendible totalmente, Claudia, es totalmente aceptable, pero lo que sí no estoy de acuerdo, y no es la primera vez que lo expongo ante un medio, es el filtro o la manera en la que se exponen a estas personas. Es decir, es un tema serio, pero ha habido muchos casos en los que se exponen jóvenes que, pues sin deberla ni temerla, son expuestos con datos personales y con fotos. Para muchas de estas personas que son las creadoras de estos medios de difusión, es muy fácil decir que no pasa nada, que simplemente se borra, pero no es así. Yo creo que más que de moralidad es un tema de derechos humanos y creo que nadie merece ser juzgado por algo que no cometió, porque en distintas páginas como estos medios se aceptan datos de perfiles anónimos o falsos. Esto es lo preocupante aquí, porque ojo, como mencionó Luciano, si una persona me cae mal, decido crear un perfil falso y lo acuso de pederasta y es expuesto a las redes. No solo a las redes, ojo, a las críticas, a las manos del crimen, porque vivimos en un país con un número alto de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la integridad de estas personas? Yo creo que más que dañar su autoestima y su valor como persona, porque recordemos que esto no solo lo ven sus amigos, lo ve su familia, lo ven sus parejas,
sus hijos, sus padres, etcétera, creo que daña su moral, y esto muchas veces ocasiona el tema que tocamos hace 2 semanas, que es el suicidio. Creo que en esta parte sí es en la que no estoy totalmente de acuerdo en estas prácticas, pero creo que la idea en general es buena, va encaminada a un buen fin, que es defender los derechos de alguna manera de la mujer. Gracias, Juan Roberto. Escuchábamos, Luciano, la opinión de Juan Roberto Zavala en estos temas, en estos sitios donde decíamos, si bien es cierto, se exhiben, lo que tú planteabas, a los jóvenes que no respetan el aislamiento social, pero por otro lado decía también, sin perder de vista, que existen otros sitios donde exhiben a personas que presuntamente han acosado a jóvenes. Decía Juan Roberto, este es el resultado de una impunidad, de la falta de procuración de justicia, lo cual tampoco se justifica, ese argumento tampoco lo justifica, porque también ocasionan un daño, pues, a la persona a la que están señalando, a la que están exhibiendo en estos sitios, y no siempre es la responsable. Sí, creo que también ya lo hemos comentado muchas veces, es esta situación de que, a pesar de que la ley supuestamente debe ser ahora sí que pronta, expedita, que son unas de sus características, y que aparte se inmortaliza en la Constitución, dice que todos debemos de tener esta libertad, o este acceso a las leyes, este acceso a la justicia además, y la verdad es que no sucede. Y también creo que ya lo hemos tocado en otras mesas, esta misma situación ha llevado a tomar la justicia bajo propia mano, y vaya, vivimos, se supone, en un Estado de Derecho donde no debe de suceder eso, pero al final creo que el ciudadano, en este caso, por ejemplo, jóvenes, mujeres, creo, en esta situación en su mayoría, deciden tomar este tipo de decisiones y buscar justicia de alguna manera. La situación aquí, y en la que de repente no se es muy cuidadoso cuando se toman estas decisiones de exponer, por ejemplo, a alguien que supuestamente realizó algo, es que todos tenemos derecho primero a ser, pues, inocentes. Primero somos inocentes y tenemos que ir lógicamente a un juicio, y si en el juicio somos declarados culpables, entonces sí se nos puede llamar de esa manera, sí se le puede decir a una persona, esta persona es un violador, esta persona es un acosador. Si no hay una denuncia, no se puede hacer esta situación. Digo, aún y con la denuncia no se puede hacer esta situación, se le tiene que declarar culpable, porque al final, si nosotros vamos por ahí simplemente juzgando y atacando a las personas, también sucede esta otra situación que es muy mala, que es, se le levantan falsos a personas y terminan por destrozar tal vez toda su imagen pública. A donde quiera que vaya, pues van a pensar, a lo mejor si se le acusó de violación, van a pensar que es un violador de menores, o una persona, no sé, que tal vez es un acosador, y tal vez nunca ocurrió. Es una situación muy complicada. La verdad es que si tuviésemos más confianza en nuestra justicia, en nuestro aparato de justicia, tal vez no sucedería tanto. Tal vez con menos frecuencia, que era lo que mencionaba, y sobre todo el daño que puedes ocasionar, porque tú bien lo señalabas, eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, también, y tocaba el punto, Juan Roberto Zavala, hasta dónde puedes dañar a una persona por un simple revanchismo o por una venganza de otro tipo, y le exhibes en estos sitios, y las personas han terminado con una grave depresión. Incluso también se ha dado cuenta de que los han orillado incluso al suicidio. Sí, es una situación que se ha dado. Hay el ejemplo más cercano que tengo ahorita, creo que sucedió en Argentina hace alrededor de 2 años, donde una mujer acusó a un amigo de acoso, pero lo hizo simplemente porque tuvieron un problema. El detalle fue que todas las personas alrededor de él en redes sociales, jóvenes de su escuela y personas que lo conocían, lo empezaron a agredir de manera, pues bueno, en redes sociales. Le escribían, le mencionaban esta situación, que era un acosador, y en menos de un día él tomó la decisión de suicidarse. Estas situaciones pasan porque no todos le podemos hacer frente a que se nos acuse de ser algo. Independientemente de que lo hayamos hecho o no, pues nadie sabe si estás preparado para recibir ese tipo de acusación. Al final es algo muy difícil de poder tener una opinión clara, porque yo creo que si yo sufro de algo, de algún tipo de violación de mis derechos, pues lógicamente voy a querer exhibir a la persona que ha violentado mis derechos, y voy a querer que todo el mundo sepa que ese otro ser humano pues es un agresor.
pero al final, si vamos al Estado de Derecho, pues no lo debo de hacer. Tengo que esperar a que efectivamente la justicia haga su trabajo. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Si existiera esa confianza en las autoridades, no decimos que no existieran ese tipo de situaciones, pero tal vez sería en una menor escala. Sí, lo principal es esta parte, lograr que sea pues una atención rápida, que sea una situación en la que inmediatamente o sea, que una persona que denuncie primero se sienta protegido, que sepa que la misma ley te va a proteger. Primero, para que no vuelvas a sufrir de esta situación, que el agresor intente tomar venganza porque tú lo has denunciado. Primero, que te proteja. Después, que lo lleve a un juicio, que se puedan presentar las pruebas, que sea lo suficientemente rápido como para poder condenar o decir, bueno, esta persona no es culpable. Pero bueno, estamos hablando, decíamos, en el caso de los jóvenes que no han respetado el aislamiento social, en el caso de los hombres que también se han convertido en víctimas, pero también muy frecuente el caso de mujeres, Luciano, que incluso han tenido que cambiar la residencia, han tenido que irse de la ciudad por ese tipo de situaciones que las exhiben en redes sociales. Sí, que también también lógicamente ya sabemos que ese es otro delito que no debe de suceder. Pero es una situación que ha venido, es una situación extrema que viene con las redes sociales y es una práctica que además se puso de moda. Era una situación en la que las personas pues simplemente querían compartir esta parte íntima con su pareja, pero al venir una separación y el deseo de revanchismo de cualquiera de los dos, pues sucedían este tipo de situaciones que se exhibía a una de las parejas, ahora sí que exhibían su intimidad. Esta situación, lógicamente, pues marca, creo que con muchísima diferencia en contra hacia la mujer, o sea, marca muchísimo de manera peor a la mujer que a un hombre, que no debería de suceder, pero al final así es nuestra sociedad, es una sociedad conservadora, que lógicamente en este tipo de situaciones, en este tipo de ejemplos, si hablamos de exponer la intimidad de una persona, sale mucho más perjudicada una mujer. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una ley que dice que también ese material debe ser retirado y además se condena a quien pues haga esta exhibición, pero el detalle es que no creo que todas las mujeres tengan también la confianza de, sí, definitivamente voy y para mañana ya ese material lo van a estar bajando y la persona que la comparta seguramente va a ir a la cárcel o le van a poner una multa. ¿Has escuchado casos de personas que se han castigado por este motivo? Aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, yo nunca he escuchado de esta situación. Sí sé que hace, no sé, alrededor creo que el año pasado fue cuando se hizo creo que fue una pequeña reforma nada más para poder implantar esto como un delito. Implantar algunos, se supone que un castigo un poco más severo, pero al final yo nunca he escuchado, por ejemplo, en el caso de una mujer que diga, oye, pues yo utilicé este derecho a mi favor y puedo decir que se hizo justicia. Se hizo justicia, definitivamente. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando también con Juan Roberto Zavala en esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí, luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En H-E-B, este verano llénate de grandes ahorros. Aprovecha este rebajado. 40% de descuento en todos los jabones en barra multipack. O bien, llévate este combo loco. Compra 2 papillas en pouch y llévate la tercera gratis. Vigencia al 23 de julio. No aplica Centro Dermo. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días.
Ya regresamos a esta mesa de análisis. Vamos con Juan Roberto Zavala de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Decía hace unos instantes Luciano Martínez, y coincidía contigo, mientras no exista esa confianza en las autoridades, dicen, pues esto va a seguir ocurriendo. Juan Roberto. Efectivamente, como le dice Luciano, es la falta de confianza que hay hacia las autoridades para hacer efectivas estas leyes. Ahora, yo no justifico a estas personas, siempre lo he dicho, el misógino es misógino, el violador es violador, y el sol no se tapa con un dedo. Quien comete este tipo de crímenes debe pagar con cárcel. También estamos en un año donde para mí hubo muchísimos cambios, Claudia, en cuanto al rol del respeto a la mujer. Hubo muchísimos eventos en el país, muchísimas marchas, huelgas y demás, entre mujeres para decir, ya basta de esta violencia. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, de cierta manera la mujer en este año ha ganado más participación y cada vez es más escuchada, y eso es bueno. Eso provocó, entre muchas otras cosas, la ley que mencionó Luciano, la ley Olimpia. Es una ley que se originó precisamente por esto, por compartir la intimidad de tu pareja. Es una ley que te castiga con 4 a 6 años de cárcel o con multas de hasta 80,000 pesos, y se aprobó en 11 estados de la República actualmente. Esperemos que se apruebe pronto en Tamaulipas. Pero bueno, como te menciono, se aprobó esta ley en 11 de 32 estados y va en aumento. Pero yo creo que en general está mal este contexto. Para mí existen leyes que deben mediar este tipo de delitos, este tipo de acciones que lo único que estamos ocasionando es incitar al odio de alguna manera, es incitar a dividir. Y bueno, creo que estamos en un país civilizado donde no podemos ir por la vida pagando con la misma moneda. Yo creo que no. Imagínate, en lugar de denunciar un robo, yo voy y robo también por el hecho de que a mí también me robaron. Yo creo que no es así. Creo que para eso están las autoridades competentes para hacerlo, pero bueno, es punto y aparte que no sean competentes para realizarla o aplicarla. Pero en cierto modo creo que está mal este tema de las redes, tema de exhibir tanto a las personas, a los hombres, tanto a las personas que salen de fiesta en esta pandemia. Creo que no es justificable, pero tampoco es correcto esta acción. Incitan al odio, también las redes sociales juegan esa parte, Luciano Martínez. Sí, yo creo que además hay un término que se utiliza también, que es la parte del linchamiento. Es un linchamiento en redes sociales, es atacar a una persona por lo que piensa o por lo que se diga de ella, y es una situación que podemos ver incluso en nuestra comunidad aquí en Ciudad Victoria. Hay cuentas tanto en Instagram como en Facebook donde se hace público este tipo de situaciones, donde se ha denunciado que ciertos hombres pues han violado o han acosado a mujeres, ¿no? Y esta situación también trae consigo este otro ataque hacia aquellos que son acusados. Al final yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque sí es cierto, hay que creerle a la víctima, pero al final del día también es cierto que esto se debe hacer de manera legal, y esto también trae consecuencias a quien exhibe este tipo de publicaciones, y si no las ha traído, pues las debería de traer, porque no podemos ahora sí que violentar un derecho por querer que se respete otro derecho. No creo que esa sea la manera correcta de hacer las cosas. Creo que lo que se debe de hacer es exigirle a la autoridad que cumpla con su parte y demostrar, por ejemplo, cómo la autoridad no está haciendo su trabajo para que se pueda juzgar ciertos tipos de actos. Creo que eso sí es mucho más factible, es presionar a nuestra propia autoridad, tanto federal como estatal, las locales, exigir que se haga el trabajo, que se investigue y que se llegue pronto a una resolución y que se pueda encontrar si es culpable o no, antes de exhibir a otra persona. Lo más triste, lo más lamentable, nos estamos familiarizando, ya se nos hace común este tipo de situaciones. Sí, es bastante común sobre cualquier tema, y es que esta situación nos sirve para cualquier tema. Tanto podemos acusar a un político con y sin pruebas, como se puede acusar a una persona normal, común y corriente, de lo que sea, con y sin pruebas. Es tan común, y además
la sociedad o las redes sociales o las personas con cuentas alrededor de donde se haga esta publicación, pues tienen también una opinión. Y se forma justamente esta situación de linchamiento, un linchamiento social en redes. Que ya lo estamos viendo normal, Juan Roberto. Cada vez es más normal. La verdad, me quedo con el concepto de Luciano, que es linchamiento, y yo creo que cada vez lo vemos más normal. El uso de las redes tiene un uso muy bueno, pero también tiene otra cara, que es el desprestigiar a las personas sin pruebas, sin fundamento. También es duro decirlo, pero estamos o vivimos una sociedad donde el índice de ignorancia es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tendemos a publicar información o las llamadas fake news, la gente tiende a creer, la gente tiende a linchar, la gente tiende a acusar sin pruebas también, y eso es preocupante porque se han acusado, así como políticos, como lo mencionan, personas también del ramo del artistas o no se diga más profesionistas. Creo que tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. Hay que regular y, como dice Luciano, exigir, hacer valer los derechos, que creo al menos en este año sí se ha hecho más efectiva este tipo de leyes, por el hartazgo que te comenté, por más que nada por ese hartazgo que tienen las mujeres de ya no más violencia, no más perturbar las fotos íntimas. Creo que en ese aspecto las autoridades, tanto federales como estatales, sí han puesto más atención a este tipo de delitos. Pero también es cierto que mientras la autoridad no actúe, mientras la autoridad no dé a conocer los resultados, realmente este problema no va a terminar, Luciano. No, y eso es el detalle. Creo que es algo que además se viene exigiendo constantemente. Creo que se le acaba de reducir, además, ¿cómo se le dice? Se le acaba de reducir el presupuesto al INMujeres, al Instituto Nacional de la Mujer, y ha terminado, por ejemplo, le ha afectado en la parte de estos lugares donde llevaban a las mujeres para que estuvieran más seguras, a los refugios para mujeres, exactamente. Ha afectado esta situación, estos recortes que hace el gobierno federal, pues me imagino para tener un poco más de maniobra con el presupuesto, pero al final creo que no se hace un balance correcto de las situaciones, no se hace un estudio profundo. Sabemos que vivimos en Latinoamérica, y Latinoamérica es muy violenta, y es muy violento este continente o esta parte del continente con la mujer. Lógicamente la mujer también necesita protección y no se le puede reducir el presupuesto. Yo creo que es justamente lo contrario, que si se hace un estudio profundo de nuestra sociedad, se debería de destinar un poco más a refugios y además de acceso a justicia de las mujeres, porque en general nosotros además sabemos otro tema que casi no se toca, es que por ejemplo la mujer indígena sufre de mucha más violencia de la que sufre una mujer en una comunidad pues más desarrollada. Pues con eso vamos cerrando. Gracias, Luciano Martínez. Juan Roberto, ¿con qué nos quedamos? Me quedo principalmente con lo que te comenté, Claudia, que entiendo y se comprende totalmente este tipo de actitud. No es negativa, pero sin embargo creo que existen las leyes, son las leyes quienes deben de mediar este tipo de delitos, quienes deben de juzgar, de penalizar este tipo de actos, que son crímenes, son considerados crímenes ante la ley, como te mencioné, la ley Olimpia, que ya es una ley que se aprobó en muchos estados, y esperemos que se apruebe pronto en Tamaulipas. Creo que sí es necesaria, al menos en nuestra ciudad, donde hemos visto cada vez más alzar la voz de la mujer en cuanto a temas de violencia hacia ellas mismas. Gracias, Juan Roberto Zavala, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio, y por supuesto gracias a Luciano Martínez también por acompañarnos en esta mesa de análisis, el tema que hoy estuvimos platicando, y bueno, pues nos lleva a la reflexión, ¿no?, de lo que han señalado los jóvenes universitarios ante la impunidad, el linchamiento en redes sociales. Con eso cerramos. Gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos en esta mesa de análisis en ORT Noticias. Gracias al equipo, a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.